Universidad de Concepción para comentarnos todo lo que hay respecto a las enfermedades respiratorias y la ayuda que ahí cumple un rol fundamental, la kinesiología. Iván, siempre un gustazo que nos pueda acompañar. Hola, buenas tardes. Un gusto igualmente para mí estar acá en esta helada mañana. Sí, en algún momento Sí. ya lo habíamos tratado y conversado sobre cuando somos mamá y nuestros niños y niñas están con algunos problemas respiratorios, ¿verdad? Resfrío. Sí. Lamentablemente, ¿cierto? Hay que ayudarlos de una manera un poco más eficaz, de manera, ¿cierto? Sí. Directa. ¿Y cuál es el rol que efectivamente cumple la kinesiología para los problemas respiratorios? Bueno, la kinesiología cumple un rol importante, sobre todo en esta época del año en donde ya una vez pasada la lluvia, sale el sol, empieza la humedad y empiezan las crisis respiratorias agudas, cuadros de obstrucción y exacerbación. Y ahí la kinesioterapia respiratoria es muy importante para favorecer una pronta y óptima recuperación en los lactantes, que son el grupo etario que más sufre desde el punto de vista respiratorio en esta época del año. Básicamente, mediante la aplicación de técnicas de kinesioterapia respiratoria, como se ve ahí en la pantalla, destinadas a la desobstrucción de la vía aérea, a la eliminación de secreciones, y de esa manera el mejorar la función pulmonar del niño, de manera que el niño pueda tener una recuperación de su cuadro agudo, ya sea el restablecimiento o la eliminación de las bacterias y virus que generaron la enfermedad, pero bajo condiciones de confort respiratorio que le permitan al niño tener una recuperación mucho mejor, digamos, y de manera que se pueda reincorporar en sus actividades de la vida diaria de la mejor forma posible y lo antes posible, digamos, lo más rápido posible. Dentro de lo que es un tratamiento de este tipo, porque también se da en algunos casos con las personas mayores, Sí. ¿qué hay en torno al procedimiento en sí? ¿Es ayudar a expulsar las flemas? Es poder, porque esto no lo podemos hacer de manera particular solo, porque claro, si no tenemos el conocimiento podemos, me imagino, Sí. generar algún tipo de lesión. Ahí hay dos, en las personas mayores uno podría distinguir como dos enfoques, en personas que necesitan técnicas más bien activas, o sea, técnicas en donde el kinesiólogo debe ejercer toda la tarea Claro. que ayude a la persona mayor a eliminar sus secreciones o a mejorar su ventilación pulmonar, y o técnica en aquellas personas mayores que todavía pueden colaborar y están en condiciones de aprender maniobras de permeabilización. Ahí uno aplica técnicas que se denominan activo asistido, o como esa, que esa técnica se llama el GOL, que es una expiración lenta en decúbito lateral, que eso perfectamente los pacientes lo pueden aprender con un poco de ayuda y lo pueden realizar. También se pueden hacer técnicas en posición sedente, técnicas respiratorias, pero eso necesita de cierta guía y además de una cierta capacidad para poder entender ciertas órdenes y poder luego ejecutar esas técnicas. Por eso ahí es muy importante la evaluación kinesiológica primero, de manera que el kinesiólogo pueda tomar la decisión de por qué camino entrar en la implementación de las técnicas de kinesioterapia respiratoria, dependiendo de la capacidad que tenga el paciente para poder acompañar la técnica. ¿Cuáles son los principales elementos que se utilizan hoy día para poder ayudar en todos estos tratamientos kinesiológicos? Bueno, te refieres a elementos externos, Claro, o sea, que nos puedan instrumentos. ayudar, en el fondo. exactamente. Ahí veíamos algunos en pantallas, ¿verdad? Mira, que puedan hacer más simple también esta capacidad. Claro, kinesiológica. bueno, hay hay una familia de instrumentos que se denominan incentivadores, en el fondo, y que es el típico triflow, estas pelotitas que se levantan, que es lo clásico que uno ve, que cualquier persona que está hospitalizado, digamos, los colegas se lo entregan a los pacientes para trabajar. Básicamente lo que hacen esas herramientas es incentivar, hacer que el paciente de manera voluntaria se incentive a soplar más fuerte, soplar más profundo o a tomar aire más profundo de manera más lenta, como que de algún modo guían los ciclos respiratorios de un procedimiento que siempre el paciente es el que lo realiza, nunca deja de hacerlo él. Esos son los incentivos, son más bien incentivos, son guías. Y hay otro grupo de instrumentos que son ya coadyuvantes para la técnica. Por ejemplo, hay instrumentos que son de percusión intrapulmonar que, digamos, generan una vibración interna en el sistema, y eso permite
que remover más fácil las secreciones. Hay de distintos tipos, son herramientas percusivas intrapulmonares. Esas ya, si bien se consideran coadyuvantes, pero ya ejercen una función distinta de la que pudiese ejercer la persona de manera voluntaria, haciendo la técnica de manera voluntaria. Y también, de nuevo, hay criterios para usar una o la otra, y en eso la prescripción profesional es súper importante. O sea, pacientes que tienen hipersecreción profusa, que tienen daño pulmonar crónico, ellos deberían utilizar una herramienta de percusión intrapulmonar, una de vibración percusiva intrapulmonar, o pacientes que no tienen daño pulmonar tan severo ni un compromiso que de algún modo les genere acumulación de secreciones o zonas pulmonares donde hay acumulación de secreciones, perfectamente podrían ocupar incentivadores, que es lo que cualquiera de nosotros usaría después de una cirugía de abdomen o de tórax o después de una hospitalización prolongada. Claro, Iván, algo que nos señalaba el broncopulmonar hoy día al inicio del programa, es que claro, nosotros después de una semana estar resfriado, enfermo, volvemos a trabajar, volvemos a nuestras actividades, pero al menos un mes se demora todo nuestro sistema respiratorio en tomar esa normalidad. Sí. Que hay, bueno, yo conozco de cerca el trabajo de los kinesiólogos con los asmáticos, de ese control periódico que tienen aquellas personas que tienen enfermedades broncopulmonares, crónicas, que hay también con esos ejercicios que en otras oportunidades también lo hemos hablado, que podemos hacer solo, que podemos facilitarnos porque lamentablemente respiramos muy mal. No nos han enseñado muy bien, excepto cuando nos ocurre algo, tomamos conciencia de cómo estamos respirando. Que hay también con todo eso que podemos hacer estando sanos, sin alguna enfermedad, alguna infección, y que quizás nos van a ayudar también a recibir de mejor manera la enfermedad. Yo diría que ahí también se dan dos escenarios posibles. Si hay una enfermedad, un daño pulmonar crónico de base o una enfermedad respiratoria crónica de base, y ahí yo diría el asma intermitente o el asma leve, claro, el asma es una condición crónica de salud, pero dependiendo de su grado de severidad genera más o menos compromiso. Yo diría en el grupo de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ellos deberían, luego de un cuadro de exacerbación o de un cuadro agudo, deberían retomar tan pronto como sea posible su rehabilitación pulmonar o el programa de rehabilitación pulmonar que seguían antes de la reagudización. Si no seguían ningún programa, yo les recomendaría iniciar un programa de rehabilitación pulmonar, porque más allá de los ejercicios respiratorios que uno puede hacer después del alta, por ejemplo, después de un cuadro de exacerbación, que siempre va a ser útil hacerlo, lo más importante ahí es la readaptación al esfuerzo. Hay que considerar que un cuadro de exacerbación le conlleva reposo prolongado, 7 días, 14 días, 21 días, y eso genera desentrenamiento en todo nuestro sistema, y sobre todo cuando hay una enfermedad respiratoria crónica de base, el proceso de deterioro funcional general luego de un periodo de reposo prolongado es mucho más agudo, es mucho más de una magnitud mayor, digamos. Por tanto, se hace mucho más necesario que una vez que se recupera la salud, se reinicien o se inicien estrategias de rehabilitación. Entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza, salir a caminar en el caso de las personas mayores, activarse rápidamente, tan pronto como sea posible, después de periodos de reposo prolongado. ¿Por qué? Porque eso también va a mejorar a la función respiratoria. Hay un amplio cuerpo de evidencia que muestra que el entrenamiento físico general mejora sustancialmente la función respiratoria, particularmente todos los mecanismos de permeabilización de la vía aérea, de desobstrucción de la vía aérea, se ven muy favorecidos con el ejercicio, la activación temprana luego del alta o luego de la recuperación, se ve muy favorecido. Sobre todo en los niños es muy recomendable ejercicios como por ejemplo la cama elástica. Ejercicios que signifique el mover el tronco, que mover el tronco, eso se ha mostrado que reduce la impedancia del tórax, la resistencia a la salida de las secreciones, el salto, el trote, todo eso. Que si te resfriado uno salta, hace mucho y te da tos y termina y uno va botando. Y cuando eso ocurre, ese niño no necesita kine. O sea, invertir en la cama saltarina. Vamos a invertir. Hablabas de la rehabilitación broncopulmonar.
Pocas veces habíamos escuchado ese concepto de tener una rehabilitación pertinente en caso de que, por ejemplo, nos pase lo que a la Connie, que post, por ejemplo, COVID, estuvo varios días, ¿cierto?, post con tos. ¿En qué consiste esta rehabilitación y qué tan importante se hace poder, por ejemplo, hablar con algún experto para ver nuestras recomendaciones y lo que vamos a hacer, qué guía vamos a utilizar para esta rehabilitación? Sí, básicamente la rehabilitación respiratoria, que hay varias nomenclaturas, pulmonar, respiratoria, en fin, consiste en el reinicio de la actividad, el entrenamiento cardiopulmonar, entrenamiento muscular respiratorio, por ejemplo. Hay técnicas para entrenar los músculos respiratorios utilizando algunos dispositivos que permiten optimizar la función de los músculos. Y también entrenamiento de fuerza muscular general, músculos de cuádriceps, bíceps, músculos del tronco, porque todas esas intervenciones se ha visto que, además de mejorar la función cardiovascular, porque aquí también hay que ser de la mano, honesto, intelectualmente honesto, o sea, aquí no vamos a entrenar solamente el pulmón, se entrena el sistema en su conjunto, pero uno puede focalizar ciertos protocolos que permitan mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, mejorar la capacidad pulmonar, básicamente en el consumo de oxígeno máximo, mantener quizás la vía aérea estable en el contexto de los pacientes asmáticos, porque uno de los principales problemas que tienen los pacientes asmáticos es la sibilancia post-ejercicio. Y se ha visto que pacientes que están más entrenados, la sibilancia post-ejercicio aparece, pero con niveles de intensidad de ejercicio más alta. O sea, en un nivel más bajo de actividad, como que el umbral lo empuja hacia arriba, digamos, el umbral de aparición de la hiperreactividad bronquial. Y eso también uno lo hace con ejercicio. Entonces, si bien pudiesen ser procedimientos que uno pudiese emplear para otro tipo de rehabilitación, uno le da un enfoque hacia lo respiratorio, tanto desde el punto de vista de la intervención como también de las evaluaciones que se hacen. Claro. Iván, respecto a lo que tenemos acá, de todo lo que tiene que ver con el diafragma. Claro, los músculos respiratorios, por ejemplo, ahí tenemos el músculo diafragma, es esa cúpula que está elevándose y descendiendo en cada ciclo respiratorio. Cuando se asciende la cúpula, yo boto el aire. Cuando desciende la cúpula, yo tomo aire. Es igual que el émbolo de una jeringa, digamos. Esa es la misma analogía. Y lo que hago con el entrenamiento muscular respiratorio es justamente intentar mejorar la fuerza y la resistencia de ese músculo. El diafragma, hay que considerar que el diafragma es el responsable de más del 80% del volumen pulmonar que ingresa cuando yo tomo aire. Cuando yo tomo aire, el 80 y tantos por ciento, 85% aproximadamente de ese volumen depende de la fuerza que ejerce el diafragma. El resto de los músculos intercostales externos, por ejemplo, hacen el trabajo restante, digamos, el 25% restante. Que duele después acá. Entonces, claro, cuando el diafragma está fatigado, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Al fatigarse el diafragma, se activan otros grupos musculares, porque de hecho lo que necesita el cerebro es oxígeno, es barrer el CO2, y el cerebro hace lo que sea necesario para eso, por tanto recluta a toda la musculatura del tronco, y ahí es donde aparecen las retracciones en los lactantes. Claro. En los lactantes las retracciones son un signo de fatiga del diafragma, porque el cerebro dice, yo necesito ingresar más volumen de aire, donde sea. Tomemos lo que haya, y ahí aparecen retracciones intercostales, supraclaviculares, subcostales, que es un signo de fatiga muscular diafragmática, por eso es un signo de gravedad. Y acá, otro elemento que es muy importante en el marco de los temas de interés en respiratorio para esta época es la evaluación de los niños en su domicilio, que los padres sepan identificar signos de riesgo, porque eso se ha demostrado que reduce el riesgo de morir por neumonía, mejora el pronóstico de la recuperación, el inicio oportuno del tratamiento. Eso es por lo mismo, entonces, entregar esas recomendaciones para que nosotros mismos tengamos esa capacidad de evaluar a nuestros niños en caso de que estén, por ejemplo, con esta respiración intercostal compleja, ¿verdad? Este hundimiento de costillas que vemos que no es normal, cuando se ponen mayormente también azules, ¿verdad? Y esa respiración. La cianosis, la coloración azul de los labios primero. Primero aparece la coloración azul de los labios al llanto, luego en reposo y luego generalizado. Siempre la cianosis en lactantes es un signo de gravedad, o sea, un lactante que se advierte con cianosis, la mamá debe llevar a ese niño a la urgencia. La cianosis nunca es un signo como la tos. Uno dice, no, el niño anda jugando afuera, le dio tos, uno dice, bueno, puede estar resfriado, pero si aparece con cianosis es un signo de gravedad y que siempre hay que consultar. Las retracciones uno podría, digamos,
evaluar las circunstancias en las cuales se generan, porque también dependen de la edad del niño, dependen del estado nutricional también del niño. Hay niños que tienen un estado nutricional un poco más deficiente, probablemente van a tener retracciones, quizás, pero también son signos de gravedad distintos de la tos, que un niño que tiene tos, uno podría decir, bueno, puede ser alergia, puede ser algo en el aire que puede generarle irritación en la vía aérea y que lo hace toser, pero estos otros signos no, son de gravedad y hay que tomarlos en serio, digamos. A tener en consideración todo lo que hemos estado abordando este día lunes dedicado a la salud, a enfermedades respiratorias y con distintos especialistas. Iván, muchísimas gracias por ir aclarando ahí también toda esta temática. Saludo a todos los equipos, ¿cierto?, que existen en nuestra Universidad de Concepción para justamente ayudar y ser un aporte en salud para todas las personas que vamos necesitando. Así que muchas gracias y que tengan una increíble semana por delante.